ubicar puntos en esos espacios o en esos lugares, en esos cruces, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros encontrando que también tiene como base, tienen como base el trabajo que se hace con esas operaciones con los conjuntos, ¿verdad? Bien, entonces, ya vamos encontrando entonces puntos importantes en ese sentido. Bien, hablábamos también que pues los autores o el autor de este libro, del cual estamos nosotros obteniendo el material, eh, pues utilizó muchísimo la cuestión de figuras, los colores. Y ustedes saben que el propósito es llamar que nuestra vista se fije más atentamente precisamente en esos colores, ¿sí? Y poder entenderlo todavía con más claridad. Posteriormente, pues ya podemos nosotros utilizar, si ya comprendimos totalmente nuestro trabajo o nuestra información que queremos o que tenemos a la mano, pues ya podemos utilizar esos elementos con números o letras o combinándolos para encontrar esos puntos de coordenadas, ¿sí? La sesión anterior, a ver si ya nos puede ir colocando los compañeros de la oficina, ahí los que nos dan ese excelente apoyo, el material para irlo revisando. En la sesión anterior quedó revisar en la página, en la página 35, el comprobar, el terminar esa parte para comprobar si en la operación de producto cartesiano de conjuntos puede ser aplicable la propiedad conmutativa, ¿sí? Acuérdense que decíamos que no importaba el orden, el resultado tendría que ser el mismo, ¿verdad? Pero no sé ustedes cómo observaron esos resultados al momento de hacer el cambio, de permutar esos conjuntos, tomando en consideración que debe de ser el mismo elemento que representa el eje de las X y tiene que ser el mismo elemento en ambos resultados que está ubicado en el eje de las Y o representa las Y. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Con esa tarea, con ese ejercicio, con esa parte que nos quedó pendiente. El resultado es el mismo, profesor. El resultado es el mismo, nos dice Tomás. No, yo digo que no es el mismo. ¿Alguien tiene otra respuesta? Sí, yo digo que no es el mismo. ¿Dice Margarita? Sí, porque Dice. sí, que no es lo mismo. O sea, no se puede aplicar. Incluso aquí en la página 35 nos dice que se desprende que no se puede aplicar la propiedad conmutativa en el plano cartesiano porque los elementos no están acomodados en el mismo orden. Por lo tanto, quedaría, si estuviéramos graficando, quedaría diferente la figura. Ok. Si esos puntos de coordenadas nos representan una figura, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces hay dos respuestas. Una de Tomás que dice que sí es el mismo resultado. Y Margarita Patricia nos dice que no, que es. Incluso ahí en la misma información nos están diciendo que la propiedad conmutativa no es aplicable. Entonces, aquí se trata de comprobar, ¿verdad? Se trata de que nosotros estemos conscientes y conformes de lo que nos están comentando aquí. Al momento de observar el producto de F por G y de G por F, los tenemos en el tercer apartadito ahí, ¿sí? Al momento de compararlos, nosotros observamos que en el primer producto de F por G, primero está el círculo y después el triángulo. Ajá, ¿me ubica la página, profesor? 35. Perdón. Página 35, 35. ok, gracias. Ok. Mientras les damos Gracias. oportunidad a los compañeros para que nos la compartan. Y en el G por F, si se fijan, primero está el triángulo.
Entonces, ¿cómo ven? Se podrán permutar entonces los conjuntos para realizar el producto cartesiano y que nos dé el mismo resultado o no. Si después leemos abajito de esa comparación, dice el par círculo rojo, triángulo amarillo es diferente del par triángulo amarillo, círculo rojo, porque los elementos están colocados en distinto orden. Se escribe triángulo, círculo rojo, triángulo amarillo es diferente a triángulo amarillo, círculo rojo. O sea, vamos a suponer que estamos multiplicando por ejemplo, en la tabla de multiplicar 8 por 3, ahí sí es factible la propiedad conmutativa porque nos da el mismo resultado. No dice 8 por 4 o 8 por 3, por decirlo así, 24. Y en el otro producto no nos dice 42, sino que es el mismo resultado, ¿verdad? Sí. 24 y 24. Y aquí Bueno, nos dice, sí. es que ahí se aplica la propiedad del orden de los factores no altera el producto. La conmutativa. Esa es la Exacto. propiedad conmutativa. Y acá sí nos altera, en este caso, sí nos altera, en el caso de los conjuntos, sí nos altera el resultado, porque como nos dijo Margarita, si hubiera en el momento de colocar los puntos de coordenadas y que apareciera una figura, a lo mejor una figura nos quedaría, por decirlo así, viendo al lado derecho y la otra nos quedaría al lado izquierdo. Y no serían semejantes, ¿verdad? No serían iguales. Por eso nos dice en el cuadrito abajo que en el caso de los conjuntos, al momento de realizar el producto cartesiano, no es posible que exista la propiedad conmutativa, porque el orden de los elementos no es el mismo. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Esto también. Sí, maestro. Ok. Si hay alguna duda, por favor, ya saben, ¿eh? Vamos ahora, dice, al siguiente ejemplo. Si tienen su material a la mano, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Es el ejemplo B. Dice, consideremos los conjuntos y ya nos dice C, D y T. Ahora son tres conjuntos. Dice, el conjunto C es igual a círculo azul, círculo rojo. El conjunto D tiene o está formado por los elementos cuadrado amarillo, cuadrado azul. Y el conjunto T está integrado por los elementos triángulo rojo, triángulo amarillo y triángulo azul. Dice, el producto de estos conjuntos se puede calcular por dos caminos. Y ahí ya nos están dando los dos caminos. Y el primero dice, conjunto producto de C y D por T. Y el segundo es conjunto C por el producto D por T. Hay dos maneras. Entonces vamos a ver, dice, existe la igualdad. Vamos a escribir, vamos a decir que esos dos caminos nos deben de llevar al mismo resultado. ¿Sí? Tenemos que comprobarlo. Tenemos que, ahora sí decía lo que les comentaba que nos decía el maestro Víctor, hay que arrastrar el lápiz, hay que realizar el ejercicio para comprobarlo, que de verdad esa igualdad lo es. Bien. Dice C por D, entre paréntesis, y por T es igual a C por D por T en paréntesis. Y ya les da el nombre, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos el primer miembro de la igualdad y el lado derecho segundo miembro de la igualdad. Aquí lo que se debe de tratar es comprobar que existe esa igualdad. Y es lo que nos van a desarrollar durante todo esta página y la página 36. ¿Sí? ¿Qué se quiere comprobar en estos ejercicios, en este ejemplo? Que la propiedad asociativa, si existe o no la propiedad o es aplicable la propiedad asociativa
en el producto cartesiano de conjuntos. ¿Sí? Si ustedes se adelantaron y leyeron, observaron el montón de figuritas y sus colores y todo eso para decirnos o para comprobar durante todo ese proceso si se da o no la propiedad asociativa, ¿verdad? Bien, entonces, como en el caso de este primer ejercicio, dice C por D, pues vamos a realizar primero la multiplicación que está dentro del paréntesis o la operación que hay dentro del paréntesis. Y al obtener el producto de esa operación, vamos después a multiplicarlo por el conjunto T o por los elementos del conjunto T. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, ahí nos dan toda la explicación, nos dan todo el procedimiento, pero tenemos que repasarlo, ¿verdad? Entonces dice, cálculo del primer miembro de la igualdad, que es C por D por T. Si se fijan, ahí están juntando el conjunto C y el conjunto D, o sea, los están asociando. Bien, entonces, hay que entender que el conjunto C, como está en primer lugar, representa al eje de las X, o son los elementos, los del conjunto C, los elementos que están en el eje de las X, y el D y el conjunto D van a estar en el eje de las Y. Se sigue utilizando de la misma manera. Arriba, de manera horizontal, la línea negra nos marca el conjunto C, que es el eje de las X. Y si se fijan, está colocado primero el círculo azul y después el círculo rojo, porque así están en el conjunto, están representados en el conjunto, o ese orden tienen. Y en el eje de la Y, el conjunto D, primero está el cuadrado rojo, perdón, el cuadrado amarillo y luego el cuadrado azul. Entonces, recordemos que vamos a multiplicar cada elemento del conjunto C por cada uno de los del conjunto D. Y ahí nos aparecen los pares. Círculo azul por cuadrado amarillo. Luego círculo azul por cuadrado azul. Ahí tenemos los dos pares. Y luego el círculo rojo por cada uno de los cuadrados. Por el cuadrado amarillo, perdón, el círculo rojo por el cuadrado amarillo y círculo rojo por cuadrado azul. Y eso que quedó dentro de la cuadrícula es el producto o es el resultado de esa multiplicación. C por D igual y ya está cada par. ¿No hay problema ahí? Bien. ¿No hay problema? No. ¿Entienden? No. Los No, elementos de la multiplicación C por D o el producto es círculo azul, cuadrado amarillo, círculo azul, cuadrado azul, círculo rojo, cuadrado amarillo, círculo rojo, cuadrado azul. ¿Sí? ¿Cuántos elementos o cuál es la cardinalidad del conjunto C? Es 2, ¿verdad? Son 2 elementos. ¿Y cuál es la cardinalidad del conjunto D? 2, que también son 2 elementos. Si los multiplicamos, pues 2 por 2, ¿cuánto nos da? 4. Por eso aparecen 4 pares de elementos. ¿Sí? Ok. Ahora, esa multiplicación dice, ahora se calcula C por D por T. Y como C por D representa al eje de las X, los elementos de C por D son están en el eje de las X y los elementos del conjunto T están en el eje de la Y. ¿Sí? Y ahora la cuadrícula se extiende un poquito porque en C por D aparece círculo azul, cuadrado amarillo, o sea, los elementos que resultaron en la página 35. Y
en el eje de la Y colocaron o se coloca cada uno de los elementos del conjunto T. Y nuevamente ahora vamos a multiplicar cada elemento de C por D por cada uno de los elementos del conjunto T. Y ahí tenemos círculo azul, cuadrado amarillo, por el triángulo rojo. Ahí están los tres. Luego, círculo azul, círculo amarillo, por el triángulo amarillo. Luego, círculo azul, cuadrado amarillo, por triángulo azul, y ahí tenemos el producto. ¿Sí? Sí. Ok. Luego, el siguiente. Círculo azul, cuadrado azul, por cada uno de los triángulos que tenemos en el conjunto T. Y ahí está. Círculo azul, cuadrado azul, por triángulo rojo. Círculo azul, cuadrado azul, por triángulo amarillo. Círculo azul, cuadrado azul, por triángulo azul. Y así. Luego, el siguiente par que es círculo rojo, cuadrado amarillo, por cada uno de los triángulos que tenemos en el conjunto T. Ahí está. E igual manera, el otro par, círculo rojo, cuadrado azul, por cada uno de los triángulos. Y ahí ya tenemos el resultado de C por D por T. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tenemos en C por D? En la línea horizontal. Tenemos 1, 2, 3, 4. Arriba. ¿Cuántos elementos tenemos en el conjunto T? 1, 2, 3. Si nosotros multiplicamos 4 por 3, ¿cuántos elementos va a tener 12. esa igualdad? Perdón, 12. ese miembro 12. 12. Y ahí tenemos cada uno de los elementos que integran ese miembro de la igualdad que teníamos al principio, 12. Y fíjense el orden que tiene cada uno de los elementos, ¿eh? Fíjense el orden, porque eso es importante también para ver o para comprobar si si realmente se da la igualdad de los dos miembros de la igualdad que tenemos al principio. ¿Sí? Bien. Dice, ahora dice, calculamos el segundo miembro de la igualdad. C por, paréntesis, D por T. Y repetimos que primero hay que realizar la operación que aparece dentro del paréntesis, D por T. Y ya ahí aparece, recuerden, primero la operación que hay dentro del paréntesis, D por T. Entonces, la letra D o el conjunto D va a estar en el eje de las X. Y el conjunto T va a estar en el eje de las Y. ¿Sí se fijan? Sí. ¿Qué hay en el eje de las X? En este caso, cuadrado amarillo y cuadrado azul. Cuadrado azul. Ok, porque son los elementos del conjunto D. Sí está claro ahí eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué aparece en el eje de las Y? Los elementos del conjunto T. Todos los triangulitos. Sí. Y luego ya en cada cuadriculado aparece la multiplicación de D de cada uno de los elementos de D por cada uno de los elementos de T. Cuadrado amarillo, círculo rojo, cuadrado amarillo, triángulo rojo, cuadrado amarillo, triángulo azul. Luego, cuadrado azul, triángulo rojo, cuadrado azul, triángulo amarillo y cuadrado azul, triángulo azul. Y acá a la derecha tenemos el resultado de D por T. ¿Cuántos elementos tiene? 6, ¿verdad? Porque es 2 por 3. ¿Sí se fijan en eso? Dos Tres de elementos, 2 elementos de D y 3 elementos de T. 2 por 3, 6. Aparecen, la cardinalidad son los 6 elementos. Ok. Ya tenemos el producto de la operación que había dentro del paréntesis. Ahora dice, vamos a multiplicar C por
el producto de D por T, que ya lo tenemos acá, y aclaramos, C ocupa el lugar de las X, y lo que hay dentro del paréntesis representa a las Y, ¿sí? Por eso, los elementos de C aparecen sobre la línea horizontal, círculo azul, círculo rojo, que son los elementos que tiene C. Y en el eje de la Y aparece el resultado de D por T, lo que ya tenemos acá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Ok. sí. Y vuelve. Círculo rojo por cuadrado amarillo, triángulo rojo. Círculo azul. Círculo azul por cuadrado amarillo, triángulo amarillo. Luego, círculo azul por cuadrado amarillo, triángulo azul. Y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. Luego, se fijan que aparece primero el círculo azul, ¿eh? ¿Ya observaron eso? Sí. Ok. Ahora el círculo rojo por cada par que tenemos en Y. Círculo rojo, cuadrado amarillo, triángulo rojo. Círculo rojo, cuadrado amarillo, triángulo amarillo. Círculo rojo, cuadrado amarillo, triángulo azul y así sucesivamente. Observen, aparece el círculo rojo en todas primero, ¿sí? Sí. Ok. Y luego ya nos dan el resultado. C por D por T y ya nos acomodaron todos los elementos. Y luego nos aclaran, si se compara el producto que acabamos de observar con el obtenido al resolver C por D por T, ¿qué ocurre? ¿Están en el mismo orden todos los elementos? Vean. Primer elemento de C por D por T, el de arribita. ¿Qué está primero? Círculo azul. Círculo azul. Sí. ¿Qué más? Y Cuadrado. el círculo Amarillo. Luego, triángulo rojo. triángulo rojo. Vean los tres elementos que hay dentro, figuritas que hay dentro del elemento, del primer elemento. Ahora, compárenlo con el de C por D por T. ¿Tienen el mismo orden? Sí. Círculo Sí. rojo, cuadrado amarillo, triángulo rojo. Sí. Sí, vean el segundo elemento, las tres figuritas, arriba y luego abajo. ¿Están en el mismo orden? Círculo azul, cuadrado Sí. amarillo, triángulo amarillo. ¿Están en el mismo orden también abajo? Sí, Sí. maestro. Sí, ok. Luego, tercer elemento, vean el orden. Círculo azul, cuadrado amarillo, triángulo amarillo, perdón, azul, ¿está igual abajo? ¿El Sí. mismo orden? Sí, Ok. también. Vean los También. demás, hagan la comparación. Sí. Son los mismos elementos. ¿Y están en el mismo orden? Sí. ¿Todos? ¿Los 12 Sí. que tenemos? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces dice, entonces se deduce que C por D por T es igual a C por D por T. Y así comprobamos o se comprueba la propiedad asociativa del producto cartesiano de conjuntos. O sea, Aquí sí, los dos son iguales, ¿verdad? ajá, los resultados de las igualdades son semejantes. Fíjense, las figuritas están en el mismo orden. ¿Sí? Ya lo Sí. comprobaron. Y acá con la conmutativa no se daba el caso. Aparecía primero el círculo y luego el triángulo. Y en la otra el triángulo y luego el círculo. Por eso se dice que en el caso de la conmutativa no es aplicable al producto cartesiano de conjuntos. Al contrario de la asociativa, que ya comprobamos que sí es aplicable la propiedad asociativa a este tipo de operación con conjuntos. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Entonces, se tiene que ajustar a eso, que tiene que estar el mismo número de elementos para cada igualdad, para cada miembro de la igualdad,
y que el orden de los elementos sea el semejante. Porque si ya de repente aparece uno de los elementos con las figuritas en otro orden, entonces sí, ya no se justifica. Pero aquí estamos comprobando que todos los elementos tienen las mismas figuritas y tienen el mismo orden, ¿verdad? Sí, Por lo tanto, estamos comprobando que la propiedad asociativa sí existe o sí es aplicable en el producto cartesiano de conjuntos. así es. ¿Vale? Muy bien. Sí, Si hay alguna cuestión, una duda, con toda confianza ya saben, ¿eh? Bueno, gracias. entonces tenemos esas dos propiedades. Conmutativa no se aplica, asociativa sí. Sí. Ujú. Entonces, y ya está comprobado. Y nosotros podemos hacer otros ejercicios, podemos utilizar conjuntos que nosotros consideremos que no nos vayan a complicar mucho la vida cuando queramos comprobarlo y realizarlo para que realmente se justifique pues lo que estamos revisando aquí, que yo lo pueda de otra manera aplicar. Profesor, Sí, dígame. en, eh, yo veo un error, como tenía presente que eran los dos grupos iguales, por eso dije al principio que eran iguales, pero parece que hay un error en el grupo de la C, cuando ya se pasa a agrupar los grupos, cuando se pasa después entre paréntesis, Ujú. yo veo un error en los dos grupos de abajo. En los dos grupos de abajo. Sí, por ejemplo, donde están todos los círculos rojos, del círculo rojo están hacia abajo 6 círculos rojos, luego hay 3 amarillos y 3 azules. Y cuando se ponen en los paréntesis, en el cuarto pusieron amarillo y debe ser azul. ¿En cuál de las dos miembros de la igualdad? ¿En el En primero los o en dos, el segundo? en los dos. En los dos. En el cuarto elemento, 1, Sí, 2, 3, 4. hey, Es círculo azul, cuadrado azul y triángulo amarillo, rojo. rojo. Aquí, ya cuando lo ponen en el paréntesis, pusieron amarillo, el cuadro ¿En qué amarillo. página? Está en la página 36. Oh, gracias. Ya en lo último, donde estamos haciendo la comparación, nos Ujú. dice Tomás que en el caso, va a ver, en el primero de C por y luego D por T, Sí, dice Tomás que en el cuarto elemento o en el cuarto paréntesis hay error porque dice que debe de ser, dice que aparece círculo azul, cuadrado azul y triángulo amarillo y que debe de ser, perdón, triángulo azul, rojo. ¿Qué debería de ser, Tomás? cuadro azul. Está azul, ¿Está azul? ¿no? Está amarillo aquí en esta hoja. En el Aquí está cuarto amarillo, aquí está azul. está amarillo y arriba donde están las X y la Y, en la X está azul. Pero ya cuando lo pasaron a los paréntesis, lo cambiaron por amarillo. Está cambiado por amarillo. A lo mejor es el quinto. Es el cuarto. 1, 2, 3, 4. En el cuarto, bajando en donde están las X, en el Ujú. cuarto es círculo rojo, cuadrado azul, triángulo rojo. Y en los paréntesis dice círculo rojo, cuadrado amarillo y triángulo rojo. Entonces ese amarillo debe ser azul, porque así está donde están las X y las Y. A ver, entonces sería, el elemento sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sería el 10 entonces? En el cuarto, sí,
6, 7, 8, 9, 10. Sería el de abajo. El cuarto sería el 10, entonces. De abajo, sí. Sería, dice usted, 1, 2, 3, 4. Ah, ya le entendí, ya le entendí. Sí, aquí sería, dice, círculo rojo, cuadrado amarillo, Triángulo rojo. triángulo rojo. Y aquí tendría que ser azul. Sí. Ah, ok, muy bien. Buena observación. Y en el ejercicio de abajo también está el mismo error. Y abajo está el mismo error. Sí. Ok, cierto, Tomás. Tiene toda la razón. Porque ahí Oh, felicidades. tendría que ser, llevando el orden, tendría que ser cuadrado azul, Así. triángulo rojo. Sí. Acá en el caso ya el resultado, nos están cambiando el cuadrado azul por un cuadrado amarillo. Sí. Bueno, pues bueno, ahí pudiéramos considerar que es un error de ¿qué? Ya la Color. litografía, en el caso de pasarlos a imprenta, Eh, ¿verdad? O de exacto. imprimirlo, ¿verdad? Y es que como son tantos colores en esta Sí, hoja 36, sí. pues siempre Sí, puede haber sí, algún error. hay una, ya lo va a ver uno parejo, por decirlo así. Como Sí, están arriba, tienen que aparecer abajo, exacto. ¿verdad? Aunque arriba la operación está correcta, Sí, tanto en el cálculo del primero como del segundo miembro de la igualdad, los resultados están correctos. sí, El problema fue al pasarlos para hacer la comparación. exacto. Entonces era en el elemento 10 de cada uno de ellos, Sí, contándolos a partir de la primera arriba y luego siguiendo un orden, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sí. Sí, porque hay 3 amarillos, hay 3 cuadrados amarillos y 3 cuadrados azules. Colores azules. Y acá nos están dejando nada más 2 cuadrados azules Sí. en esa parte de abajo, Ujú. nada más, Y ¿verdad? en el otro que está abajo también es el mismo error. Sí, o sea, es que como se dice que son semejantes, pues lo único que sucedió fue que se dejó igual, ¿verdad? Sí, Ajá. Bueno, pues ahí como como la operación al momento de realizarla acá arriba en los dos ejemplos, los resultados no están diferentes, no hay error. Ujú. Acá lo único que podemos hacer es, pues ponerle nosotros el color azul a lo que quedó cambiado, sí. nada más. Ujú. ¿Sí? Porque ahí ya fue un error de que simple y sencillamente no se siguió el orden que traía el color del cuadrado, nada más, Ujú. ¿verdad? Perfecto, muy bien, Tomás. Tiene 10 y nota. Sí. Muy bien, perfecto. A ver, ¿alguna otra observación? Sí, fíjense que ya nos fijamos también en algunos momentos en otros materiales que había algunos errorcitos, como de repente decía en vez de conmutativa, decía asociativa, y yo les comentaba que a lo mejor el autor ya estaba pensando en la siguiente propiedad y de repente se sufren esos lapsus, ¿verdad? Que Ujú. vamos pensándole, como cuando leemos a veces ya tenemos tanta práctica en nuestra lectura que a veces vamos hasta ya infiriendo la palabra, lo que sigue, y se va dando la lectura cuando ya tenemos la práctica pues muy asimilada a nosotros en cuanto a esa lectura. ¿Sí? Sí, y así Ujú. se deja uno llevar. Yo, por ejemplo, como vi los resultados de que son los mismos productos, mismos elementos, pues también dije, no, pues son los mismos elementos. No se aplicó de la manera más precisa la observación en ese color del cuadrado, que nos lo cambiaron. Quién sabe por qué lo harían, pero bueno, ahí fue error Un error. de imprenta, ¿verdad? Sí. Bien,
Ok, continuamos pues. ¿Alguna otra observación de ustedes hacia el trabajo, hacia lo que hay ahí? Sí, entonces continuamos. Si no hay nada, continuamos. En la página 37, los compañeros de la oficina ya nos dejaron congelada. La imagen no nos apareció. En el apartado 3 dice propiedad distributiva del producto cartesiano. En esta parte está un poco complicadita para la interpretación de los ejemplos, en cuanto a que a lo mejor a la primera vista o a la primera revisión se nos puede complicar el comprenderlo, pero esperemos que no ocurra así y que rápido lo entendamos, pero podemos repetirlo lo más posible para que se quede lo mejor entendido, ¿verdad? Aquí nos habla que la propiedad distributiva en el caso del producto cartesiano de conjuntos puede ser aceptada o puede ser aplicada en otras dos operaciones que nosotros ya vimos, que es la intersección y que es la unión, que se puede usar la propiedad distributiva, ¿sí? Distributiva, distribuir, hacer movimientos de los elementos de los conjuntos para que en su momento podamos tener nosotros el mismo resultado. Podemos distribuir o acomodar los conjuntos de tal manera que sus resultados no se alteren, no cambien, así como lo acabamos de ver acá. Acá se alteró, pero únicamente por la cuestión de que se cambió el color de una de las figuritas, pero la igualdad existe. Aquí pasa lo mismo. Entonces, nos dicen que la propiedad distributiva de los productos cartesianos de conjuntos es aplicable a cuando usamos la intersección o la unión. Y en el primer inciso, en la primera letra, nos presentan el primer caso, que es propiedad distributiva, pero respecto a la intersección. Entonces tenemos que echarnos en reversa para recordar un poquito cómo es la operación de intersección de conjuntos. ¿Se acuerdan que usábamos los diagramas y que el resultado de la intersección de dos conjuntos estaba formado por el conjunto de esa intersección por los elementos que quedaban o que se traslapan o que aparecen o que son comunes en ambos conjuntos? Y aquí, usando el diagrama, nos lo muestran también, ¿verdad? Entonces, el producto de la intersección de dos conjuntos son los elementos que son comunes a ambos conjuntos. Bien. Y ya nos presentan aquí tres conjuntos, que es el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Dice, consideremos un conjunto cualquiera al que llamamos A y dos conjuntos no ajenos B y C. O sea, si fueran B y C conjuntos ajenos, pues entonces a lo mejor se complicaría o haríamos, sí pudiéramos hacer el producto cartesiano, pero entonces no pudiéramos utilizar, en este caso, la operación de intersección, ¿sí? O sea, tiene que haber elementos que se intersecten en dos conjuntos para poder nosotros hacer el producto cartesiano también y llevarlo a cabo. Dice, si fueran conjuntos ajenos, pues ninguno de los tres tuviera ningún elemento común. Estarían separados, ¿verdad? Pudiéramos representarlos con diagramas de Venn, pero no tendrían ninguna relación. Por eso nos están aclarando, dice, un conjunto cualquiera que vamos a llamar A y dos conjuntos no ajenos, que son B y C. Entonces nos aparece el conjunto A está integrado por los elementos A, B. El conjunto B está integrado por los elementos 1, 2 y 3.
Y el conjunto C está integrado por los elementos 1, 3 y 5. Por eso el conjunto B y el C no son ajenos. Vean que hay elementos que les son Sí. comunes a ambos. Por eso no son ajenos. Ujú. Aquí a un ladito de lo que nos apareció en el libro, están escritas dos ejemplos, dos conjuntos, que en este caso fue la propuesta de trabajo del maestro Víctor. ¿Sí? Si se fijan, está otro conjunto B, pero está integrado por los elementos CDE. ¿Sí se notan? Sí, Y luego sí, maestro. el conjunto C que está formado por los elementos C, E y G. ¿Verdad? O sea, nos anotó ahí el maestro estos dos conjuntos con el propósito de que no se cambiaran las características de los elementos de los tres conjuntos, sino que como el primero fue con los elementos utilizando letras, los otros nos nos propuso él que fueran también igual, letras, para no, pues no ponernos en un punto de conflictuarnos en cuanto a los elementos, de confundirse, ¿verdad? Confundirnos más. Pero acá, por ejemplo, pues ya tenemos esos conjuntos. Entonces, ambas formas o ambos ejemplos o las propuestas se pueden realizar de alguna manera, las podemos resolver, ¿verdad? Bien, dice, se trata de comprobar la siguiente igualdad. Dice, A por la intersección del conjunto B y C, que tiene que ser igual a A por B, intersección con A por C. ¿Se fijan? El conjunto A es el que se repite en ambas igualdades para poder hacer nosotros el producto cartesiano, llevar a cabo la operación. Y vamos a ir resolviendo, en este caso, separando pues los miembros de la igualdad. Por lo tanto, nos dice resolución del primer miembro de la igualdad, que es conjunto A por la intersección de B y C. Se está utilizando la intersección porque acuérdense que en el caso es comprobar la propiedad distributiva respecto a la intersección. Por eso aparece nada más la intersección. Ya más adelantito vamos a verlo, pero ahora con la unión. Ahorita es todo intersección, ¿de acuerdo? Bien. Entonces dice, resolvemos como ya lo hemos venido explicando. Primero lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, intersección del conjunto B con el conjunto C. Al lado derecho tenemos los dos conjuntos o la operación de ambos conjuntos con el diagrama de Venn. ¿Sí? Y nos están señalando con color rojo dónde está la intersección y que ese es el resultado de la operación B intersección con C. Y acá abajito ya no la anotan. La intersección de B con C es el conjunto formado por los elementos 1, 3. ¿Ya? Y ya está. Acuérdense que es donde se intersectan nada más. Los elementos que quedan, que son comunes. Nada más. Ahora dice, segundo paso. Se calcula el producto de el conjunto A por el conjunto de intersección de B y C. Entonces, como primero está la letra del conjunto A, pues acuérdense que ese letra A es el eje de las Abscisas. abscisas o el eje de las X. Incluso ahí su material lo pueden marcar, pueden ponerle arriba el eje de las X, una X a la letra A para que se ubiquen. Y en el caso de la intersección B con C, ese sería el eje de las Y o de las ordenadas. Y si ustedes ya observaron también acá, ya nos colocaron, ya nos presentan el cuadrante, ya la cuadrícula, ¿sí?
Y colocados los elementos de A en el eje de las X, los elementos de A son A, B. ¿Sí? Sí. Y los elementos que resultaron en el caso de la intersección de B y C son 1 y 3. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a realizar la multiplicación. Vamos a multiplicar el primer elemento del conjunto A por el primer elemento del conjunto que se formó con la intersección de B con C, que es 1. Entonces sería A1. Incluso ya hasta nos los pusieron ahí donde se cruzan, ¿verdad? Sí. Luego, el segundo par es A por 3, que en este caso A es A, 3. Ahora vamos con el segundo elemento del conjunto A, que es B, y lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la intersección, que es 1 y 3. Entonces sería B por 1 es B, 1. B por 3, B, 3. Entonces, resultado, A por la intersección de B por C es igual a los elementos A,1, A,3, B,1, B,3. ¿Cuántos elementos tuvo ese primer miembro de la igualdad? 4. Que si multiplicamos AB, que son 2, por 1, 3, que son 2, serían 2 por 2, 4. Y nos aparecen 4 pares ordenados. Bien. Ya está resuelto el primer miembro de la igualdad. Vamos con el segundo. Dice, vamos a resolver, dice, el segundo miembro de la igualdad, que es, paréntesis, A por B, intersección de A por C. Entonces, aquí aparecen dos operaciones, A por B y A por C. Bien. Vamos a ver. Dice, A por B es A por 1, A1, A por 2, A,2, A por 3, A,3. Si se fijan, primero está la letrita, la vocal A porque es el eje de las X, ¿eh? Acuérdense. Y luego aparece el numerito porque es el eje de la Y, en segundo lugar. Ahora vamos de B por cada uno de los elementos del conjunto B. B,1, B,2, B,3. Ahora vamos al segundo, al cuadrante o al segundo representación gráfica, que es, otra vez, conjunto A por el conjunto C. Es A por 1, por 3 y por 5. B por 1, por 3 y por 5. Y ahí tenemos los pares. A,1, A,3, A,5. Luego B,1, B,3, B,5. Y acá abajo ya tenemos ambos resultados. Chequen a ver si no se equivocaron y colocaron otros números que no tienen que ser, ¿verdad? Vea, el primero de A por B es A,1, A,2, A,3, B,1, B,2, B,3. Sí lo tenés, sí está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Luego en el segundo gráfico es A por C es A,1, A,3, A,5, B,1, B,3, B,5. Ok. Ya tenemos el producto de las operaciones que hay en los paréntesis. ¿Qué nos falta en este caso? ¿Qué nos faltaría? Hacer la intersección de los dos conjuntos que se Hacer la multiplicaron. intersección de estos dos resultados. Y eso viene en la página 38. Denle vuelta, por favor, a la página. Y ahí tenemos. Sí. Primer gráfico o primer diagrama es A por B. Segundo diagrama, A por C. ¿Sí? Al momento de intersectar ambos conjuntos, ahí está lo que nos queda en la parte roja. ¿Qué nos quedó?
A,1, A,3. B,1, B,3. Ok. Entonces ya nos están dando abajito el resultado. Luego, paréntesis, A por B, intersección con paréntesis A por C. Y ahí tenemos los 4 elementos que forman esa intersección. Y luego, si se comparan los resultados de los dos miembros de la igualdad, ¿qué se observa? Y ya nos anotaron lo que hay en el resultado del primer miembro de la igualdad y luego nos anotaron el resultado del segundo miembro de la igualdad. ¿Qué observan ustedes? Que son los mismos pares. Son los mismos pares en Sí. cada uno de los elementos. Entonces, quiere decir que sí existe la igualdad en esta representación de conjuntos que es A por intersección de B con C es igual a A por B intersectado con el producto A por C. Así se comprueba, ya nos aclaran, la propiedad distributiva del producto cartesiano respecto a la intersección. ¿Ok? Entonces, es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo para poder llegar a esta conclusión. Acuérdense que se trata de comprobar esos enunciados. Acuérdense, allá en nuestra época que estudiamos hablaban de axiomas, hablaban de teoremas, hablaban de postulados. En todo ese, y aquí nos estamos encontrando teoremas, ¿verdad? Enunciados que tienen que comprobarse para poder decir, ah, es cierto. Es como decir, yo les puedo decir, los ángulos internos la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. A ver. ¿Será cierto? Ah, pues eso es, ¿verdad? El comprobar. O también, la suma de los ángulos internos de un cuadrado nos da 360 grados. ¿Será cierto? Entonces, hay que comprobar. Aquí también es esto, es comprobar. ¿Sí? Bien, creo que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Hasta la propiedad distributiva, pero con relación a la intersección. Ay, gracias. Sería cuestión de que vuelva a repasarse y si hay alguna duda en la próxima sesión con toda confianza. Y ya nos quedaría pendiente únicamente lo que es la distributiva, pero con respecto a la unión, que también pues se tiene que llevar a cabo, se tiene que comprobar si es que existe la propiedad distributiva con relación a la unión. Y no es más que hacer el proceso, realizar los procesos que nos están señalando ahí, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí estaríamos. No les dejo ejercicio. Si ustedes quieren, revisen y me pueden enviar algún comentario por el WhatsApp. O sea, maestro, aquí yo sí entendí que es esto, sí se va, ¿verdad? Con toda confianza y ya, sobre de eso platicaríamos la próxima Gracias, sesión. maestro. Primero Dios. Muchas gracias, Sí, maestra. a ver, muchas gracias. me faltaron de tomar lista algunos. Antonio Ayar Sandoval. Rosa Elena. Barba Gutiérrez. José Luis Cruz Varela. Carmen Luz Flores. Creo que sí la vi a Carmen Luz. Marta Leticia Núñez Mendoza. Sí, presente, maestro. Presente. Genoveva. ¿Se encuentra Genoveva con nosotros? Parece ser que esta ocasión no. Muy bien. Roselena, no la vi. A Carmen Luz sí la vi, que por aquí estaba estaba presente. Bueno, pues nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Nada más quedaría pendiente pues seguir leyendo el material y algún comentario que me quieran enviar por medio de WhatsApp, con todo gusto lo recibo y lo platicamos, lo comentamos también. ¿Sale? Ok. Les agradezco mucho Muchas su presencia gracias. Muchas gracias, y que maestro. tengan un feliz fin de semana y que sigan disfrutando de su día. Muchas gracias. Igualmente, Ándale, gracias. pues, al profe, Igualmente. al maestro Víctor también, muchísimas gracias si está presente y a los compañeros del SWAM en las oficinas también les agradecemos su
su apoyo, por enviarnos pues toda la información que tenemos, que necesitamos para podernos integrar a la sesión. Creo que los numeritos son los mismos que tenemos cada sesión para que si gustan hacer el intento en la próxima, utilizar los que nos envían. Son los mismos numeritos. Yo ya hice el ejercicio el día de hoy y sí, entramos a la sesión. ¿Sale? Se Sí. repite. Ándale pues, que tengan buen día y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Se refiere